Buenas, me presento, mi nombre es Brian Flores, estudiante de la carrera técnico en proyecto eléctrico de distribución de CFT estatal. El día de hoy explicaré el cambio de giro de un motor trifásico. Explicaré lo que es la parte de control y la parte de fuerza. Comenzaré por la parte de control que corresponde a todo esto. Empezaré por arriba, que sería la protección del circuito, que en estos casos, en vez de ser un automático, es un fusible. Este fusible nos protegerá ante cortocircuitos y sobrecargas. En el siguiente tenemos dos contactos normalmente cerrados, uno que corresponde a una parada de emergencia y el otro que corresponde a un pulsador, que es de parada. El de emergencia, como su nombre lo dice, solo se podrá presionar ante una emergencia, accidente, atascamiento o problema en la máquina. Mientras que en la parada nosotros vamos a poder detener el motor las veces que nosotros queramos. Ambos detienen el motor, pero sus funciones son diferentes. A continuación tenemos lo que son los pulsadores de ambos sentidos, sentido horario y sentido antihorario. El sentido horario está denominado por el nombre derecha, y después en paralelo tenemos contacto normalmente abierto, que sería de K1, y entre medio de la bobina tenemos un K2, que es un auxiliar cerrado, que eso después lo vamos a explicar, del por qué el K2 está en este circuito y el K1 está en el otro. Ya, explicaré el funcionamiento de enclavamiento. Una vez nosotros presionando este pulsador, la corriente ya está llegando a este punto, y yo al presionar este pulsador, la corriente pasa directamente hacia la bobina. Y una vez energizada esta bobina, los contactos de ella cambian su estado. O sea, los abiertos se cierran y los cerrados se abren. Dicho esto, este contacto, en el momento que se energiza la bobina, esto se cierra y ya la corriente deja de pasar por acá, porque yo lo estoy pulsando como un pulsador. Mientras mantenga pulsado, esto se cierra, pero yo dejo de pulsar, esto se abre. Así que en el momento que yo dejo de pulsarlo, este contacto ya va a estar cerrado y la corriente va a pasar por este medio y se va a ir a la bobina, manteniendo enclavada y energizado. Y en paralelo tenemos una luz piloto que corresponde al sentido de giro del motor. Esto nosotros lo vamos a poder visualizar fuera del tablero. Ahora, este contacto cerrado, que corresponde a K2, a la otra bobina, se usa como método de seguridad. ¿Para qué? Para que no se enclaven ambas bobinas y solo esté funcionando una. Porque si dejamos energizado ambas, se produciría un cortocircuito. Porque para poder hacer una inversión de giro de un motor trifásico consta de invertir las fases, cambiarlas. Y de igual modo tenemos una luz piloto del sentido antihorario para poder visualizarla. Ahora lo vamos a simular. Ya se puede ver que la corriente llegó a este punto, pasó la corriente por todo este medio, como están cerradas, y llegó a este punto. Y yo en el momento de pulsar, se mantiene todo esto energizado. La corriente inmediatamente pasa por el pulsador y va directo a la bobina. Y la bobina se energiza y sus contactos cambian su estado. El abierto ahora pasa a cerrado y el cerrado se abre. Y yo si quiero pulsar la botonera de al lado,
del sentido antihorario no me permite energizar la bobina. Claro, la corriente pasa y llega hasta este punto, pero no deja pasar hacia el otro punto para poder llegar a la bobina. Este método de seguridad se aplica bastante ante partida estrella-triángulo. Son más usados. Ahora explicaré el circuito de fuerza. En la parte superior tenemos la protección, que es un disyuntor termomagnético. Este actuará ante cortocircuitos y sobrecarga, igual que el fusible, pero el fusible una vez actuado ya deja de funcionar. Se rompe el filamento y no se puede volver a ocupar. A diferencia del disyuntor, sí se puede. Luego tenemos los contactos principales del contactor, de K1 y K2, sentido horario, sentido antihorario. Las conexiones de arriba la tenemos conectadas en la secuencia que corresponde, RST, pero el cambio de línea la tenemos abajo para hacer la inversión de giro, que sería de K2. La línea R llega al pin 1, sale por el pin 2 y llega al burner W1 del motor. Luego tenemos la línea S, llega al pin 3, sale por el pin 4 y llega al burner del V1. Y luego tenemos la línea T, que llega al pin 5, sale por el pin 6 y llega al burner W1, del motor. De este modo hacemos el cambio de giro. Vamos a simular y vemos que está girando hacia el sentido horario y la corriente pasa directamente hacia el motor. La corriente igual circula en las conexiones del K2, pero K2 está desconectado, está abierto. Por ende no se va a abrir, no se va a cerrar y no va a hacer cambio de giro antihorario. Debido a que el contacto normalmente cerrado de K1 está abierto e impide que la corriente pase a la bobina de K2. Para que podamos hacer la inversión de giro, tenemos que pulsar la parada y pinchar la botonera. Y ahí sí podemos energizar K2 y hacer el sentido antihorario. La flecha cambió de lugar. Y si queremos pulsar el sentido horario, no deja pasar la corriente. Ahora si queremos agregar otra seguridad más al circuito, sería ya la parte de fuerza, que sería en los contactores, en los contactos principales del contactor, que sería un enclavamiento mecánico. De ese modo, la parte mecánica solo dejará enclavar un contactor. En caso de que la parte de control falle, que los contactos cerrados fallen, la parte mecánica solo dejará pasar a un contactor. Y este sería el cambio de giro de un motor trifásico. Gracias.